Gálatas capítulo 2, versículo 20. Escúcheme bien. Y dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, quiero hacerles la misma pregunta, pero quiero que responda el Cristo que vive en ustedes. El Cristo que se preocupa por las almas, el Cristo que sacrifica su vida, el Cristo que lo perdonó a usted, el Cristo que le dio una oportunidad y el Cristo que lo bendijo para darle su casa. ¿Cuántos les gustaría que en su casa hubiese un grupo familiar? Solamente mi hermanita Fanny. ¿Y allá también? 3, 4. Oiga, ¿están seguros que Cristo es el que está respondiendo? Esta mañana hice la misma pregunta y levantaron la mano 10 personas y yo dije, wow, 10 grupos de oración. Y les dije lo mismo que les voy a decir a ustedes: si usted quiere que hagamos un grupo familiar en su casa, por favor inscríbanse abajo en el punto de información. Y le di una hoja a Jenny en el punto de información. Le dije: Jennycita, van a venir 10 personas y van a tomar los datos. ¿Cuántos se inscribieron, Jenny? Ninguno. 1. 10 levantan la mano, pero solo 1 es consecuente con lo que dice. Quiero hablarles de ese versículo, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así una vez más, vamos a leerlo todo el versículo. Dice, diga conmigo: con Cristo y ya más vive Cristo en mí. Lo que sigue, dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo me ha dado vueltas durante meses, pensando en el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque muchas veces nosotros creemos que el cristianismo solo es el de venir a la iglesia, el de cantar las alabanzas, el de leer la Biblia en la prédica y estar aquí sentado sin más ni más, y pensamos que eso es ser cristiano. Y ser cristiano, muy a diferencia y a pesar de lo que nosotros pensamos, es que el Señor sea el que en mí tome las decisiones. Porque se supone que ya no vivo yo y el que vive es. Y si Cristo vive en nosotros, nuestras decisiones, nuestras acciones deben cambiar. Escúcheme bien. Si Cristo vive en mí, ¿usted cree que a Él le interesan las almas? ¿Sí? ¿Usted cree que a Él le interesa que en su casa haya un grupo donde muchas personas se conviertan al Señor? ¿Usted cree que Cristo piensa de esa manera? Pero nosotros pasamos por encima de lo que Cristo piense, de lo que Cristo es, y tomamos nosotros las decisiones. Muchas veces y durante mucho tiempo, por años, he visto este juego de acciones y de pensamientos en la iglesia del Señor, no solamente siendo pastor, sino siendo también oveja. Yo veía como muchas personas siempre levantan las manos, hacen promesas que nunca cumplen. Siempre están pensando en el Dios de la religión, pero no en el Señor que tiene el control, el que toma verdaderamente las decisiones. He conocido cristianos que hacen asociaciones sin consultar con Dios y fracasan porque ellos son los que toman las decisiones. He conocido familias que han tomado decisiones equivocadas, personas que toman decisiones equivocadas y se casan por ellos, es su decisión. Y he visto cómo hogares se han acabado después porque no fue la decisión del Señor, sino fue su propia decisión.
He conocido personas que han equivocado el evangelio, han hecho de su vida el que toma las decisiones y totalmente, escúcheme bien, a los años, con mi esposa hablábamos en estos días, hemos visto gente fracasar y fracasar y fracasar por años, porque ellos son los que toman las decisiones, porque ellos son los que administran su vida. Yo he visto jóvenes dañar su vida por sus propias decisiones. Yo he visto adultos destruir hogares por sus propias decisiones. Yo he visto personas que se sientan en la iglesia y que son buenos evangélicos, son malos cristianos, porque ellos son los que deciden. Muchas veces escuché personas que llegaban a la iglesia. En alguna ocasión una persona me dijo: es que Dios me dijo que viniera para acá. Pero pasó el tiempo y un año después dijeron: es que Dios me volvió a decir que me fuera. Yo decía: ¿qué es lo que pasa aquí? Dios no es un Dios loco. Dios, donde dice algo, dice una sola cosa: nos siembra, nos pone, nos siembra para que crezcamos y para que demos fruto. ¿Cuántos decimos amén a esto? Pero esas son las decisiones de Dios. Y muchas veces nosotros cubrimos las decisiones de Dios con nuestros propios pensamientos. Y nos arropamos de cristianos y nos vestimos de evangélicos. Yo recuerdo una vez a una persona que se enamoró de alguien que no era cristiano. Y esa persona, esa mujer le dijo, decía: no, es que yo lo voy a convertir. Yo lo voy a traer a los pies del Señor. Y en efecto, esa persona se vino a la iglesia, asistió a la iglesia, y por años vimos, mi esposa y yo, cómo ella lo disfrazaba de cristiano, lo disfrazaba de líder, lo disfrazaba de verdadero cristiano, porque hicieron siempre las cosas a su acomodo, a su manera, pensando que como ellos las piensan, así es. Y con el tiempo, esa familia se dispersó, se destruyó. Muchas veces les he preguntado a ustedes, iglesia, ¿cuántos de ustedes no se han cansado de tomar malas decisiones? Porque las malas decisiones nos llevan a una mala vida. ¿No es así? Si nosotros tomamos decisiones, es nuestra vida la que se perjudica. No es la de los demás siguen. Pero el tema de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, se ha convertido solo en una palabra, en una frase bonita, pero no en una vivencia real. Se ha convertido en un evangelio, escúcheme bien, tan fácil de vivir, porque yo hago lo que quiero. Y estoy dándole la razón a Pablo cuando Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo hablaba de sí mismo, de cómo él cada vez iba peor, de mal en peor, porque lo que no quería hacer, eso hacía. Y muchos cristianos conocen la palabra, conocen la verdad de Dios y no quieren hacer muchas cosas, pero terminan tomando las decisiones más equivocadas y fracasan. ¿Cuántos decimos amén? Quiero hoy llegar a un punto muy importante. Tengo un punto. Acompáñenme por favor en Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses 2 del 13 al 15, vamos a leerlo. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos sienten que Dios perdonó sus pecados? ¿Usted lo siente? Sí, lo sentimos. Pero ¿cuántos sientes que siguen cometiendo pecados? ¿Ah? ¿Usted siente que Dios le perdonó? Pero no siente que está dando vueltas en un círculo vicioso de lo mismo.
¿Por qué este versículo nos habla de esto? Porque el Señor nos está confrontando con una realidad y les está diciendo: a todos ustedes yo les di una oportunidad nueva. Les perdoné. Amén. Todos los que estamos aquí fuimos perdonados. La razón de estar aquí es porque el amor de Jesús fue tan grande que Él se sacrificó, murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. Y era algo que no merecíamos, no habíamos hecho nada para merecerlo. Pero el Señor, en su infinita misericordia y amor, nos perdonó. Para mí, esa sola posibilidad es demasiado importante. Se supone que ya no vivo yo y Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y me perdonó los pecados, entonces usted cree que Cristo no está y Él sabe lo que yo estoy haciendo mal. ¿No lo cree? Versículo 14, perdón. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe lo que significa este verso? Se lo voy a decir, palabras más, palabras menos. Significa que todos los argumentos que tú habías dado para no merecer el perdón, para merecer un castigo, todos los argumentos que Satanás tenía en contra tuya, todos los argumentos que la naturaleza tenía en contra tuya, todos los argumentos que la herencia genética tenía en contra tuya, todos los argumentos de lo que fuiste tú formado, de la educación de tu casa, de lo que tú viviste en tu experiencia afuera en la calle, todo eso el Señor lo recoge en un madero y lo coloca en la cruz y dice: ya no vas a sufrir todo esto que tenían planeado para ti. Esto se llama un seguro de vida. Porque todos los argumentos de las personas, los del diablo, los de tus padres, los de tus amigos, los de tus enemigos, todos esos argumentos el Señor los llevó a la cruz y los mató en la cruz. Entonces perdonó nuestros pecados, nos quitó el señalamiento, el juicio, que ya es suficiente. ¿Cuántos decimos amén? Ya el Señor ha hecho mucho. Y en el verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúchame bien, pero el que triunfa eres tú. Porque todo lo que el Señor está diciendo en esta palabra es a tu favor. Amén. Y le está diciendo a todos los que se levantaron en contra tuya: no, fulanito, sutanito ha vencido porque me tiene a mí en su corazón. Porque me dio un lugar en su vida. Y ya no vive él, ahora soy yo el que vivo en él. Todos estos 3 versículos en el libro de Colosenses nos hablan de la gran oportunidad que Dios nos ha dado para que nuestra vida tenga un mejor futuro y un mejor presente. Eso habla del perdón, del amor, del sacrificio de Jesús, que le da el lugar y le da el derecho de entronarse en mi corazón y desde mi corazón dirigir mi destino. Amén. Mire, le voy a hacer como una historia. Y la hemos vivido mucho tiempo, muchas veces. La Biblia dice que ustedes son un rebaño de ovejas. Y la Biblia hace ver que Satanás es el lobo, ¿verdad? Pero el Señor se muestra como el pastor. Entonces, hay 3 personajes en la historia de nuestra vida. Nosotros, las ovejas. Amén. El pastor, el que se preocupa por sus ovejas, el que las cuida, el que las protege, el que les vive cantando, el que las vive protegiendo, cargando, etcétera, etcétera. Pero también existe el lobo. ¿Sabe qué hace el lobo cuando quiere comerse una ovejita?
¿Qué hace? Separa a la oveja del rebaño. La separa. ¿Cómo lo vemos nosotros en la iglesia? Es muchas veces yo a veces trato de entender cómo una persona conociendo la palabra no entiende cómo es que Satanás se camufla. Cuando una persona llegue a ti y quiera separarte del rebaño, ahí no está Dios. Ahí está el lobo. Porque quiere separarte de lo que te protege. Quiere separarte de aquello que te forma, que te educa, que te hace crecer espiritualmente, que te mejora la vida a través de la palabra, y quiere él tomar el control. Pero cuando conocemos al pastor, el pastor está ahí pendiente del rebaño y no permite que nadie venga a entorpecer el proceso. Pero conociendo cómo es que actúa el lobo, yo no entiendo por qué hay personas que no le toman en cuenta al que está sentado en el corazón, dándole posibilidades al lobo de que destruya su vida. ¿Sabe que la palabra del Señor dice, y no sé por qué viene esto a mi mente, pero la palabra del Señor dice que muchas personas a veces vienen a la iglesia con malos deseos, malas intenciones, y se cargan a personas débiles, que es el trabajo del lobo? No porque la persona sea incapaz de protegerse, es porque no le ha dado un lugar en el corazón a Cristo, porque toma sus propias decisiones. No le diga al pastor, pero que nadie se entere. Estamos alejando a la oveja. Está el lobo alejando a la presa. Están negando al que está sentado en el trono del corazón. Están ocultando lo que Dios quiere hacer con palabras, pero que no lo sepan, pero que ella no se entere, que el pastor y la pastora no tienen que saberlo. Ese es el primer paso para saber que Satanás está detrás de tu alma. Pero si ya no vivo yo, cuando yo ya no vivo aquí, entonces mis decisiones no las tomo yo. Si Cristo vive en mí, entonces todo tiene que pasar por el filtro de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Todo tiene que tener un principio, y es que si no nace en Cristo, no nace en mi corazón. Porque somos ovejas, dice la palabra: yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Sigue siendo ovejas, pero el mundo está lleno de lobos. Y si estás en el mundo lleno de lobos, sin Cristo en el corazón, es muy probable que tu vida corra peligro espiritualmente. Amén. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es el seguro más importante que podemos tener. Venga, jovencita, venga esto. Usted está muy bonita. Yo voy a ir a la iglesia por usted. Pasa, ¿no? No aquí, gloria a Dios. En una iglesia allá en Rivadavia, en Argentina. Entonces la ovejita quita del corazón al Señor y pone sus emociones y empieza a creerle al lobo. Entonces ya no, ¿dónde vive Cristo entonces? Como les decía hace unos momentos, venga, hagamos una sociedad, entremos juntos en este negocio. No, Dios no está ahí, pero ¿quién toma las decisiones? ¿Cuáles son las dos decisiones más importantes que hay que tomar en la vida? Aceptar a Jesús en el corazón y casarse. Amén. Porque cualquiera de estas dos que tú te equivoques, las dos te llevan al fracaso. Si no le das un lugar en tu corazón a Cristo, no vas a tener futuro. Y si te casas mal, vas a tener un futuro amargo. Vas a sufrir. Amén. Nada que provenga de la carne tiene frutos espirituales. Nada que provenga de las emociones tiene frutos espirituales.
Nada que provenga de mí tiene frutos espirituales. Todo lo que proviene de Cristo es bueno, agradable y perfecto. Amén. Así que nuestra vida tiene que tener claro la base en la que se sienta nuestra fe. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Ya no vivo yo? ¿Realmente Cristo vive en mí? Porque si Cristo vive en mí, créeme que no harías lo que haces. Porque si Cristo vive en ti, cambiarías. Porque si Cristo es el que toma las decisiones, entonces tus decisiones son radicales y todas direccionadas a Cristo, a la fe, a Dios. Jesús no está sentado en el trono, escúcheme bien, mirando cómo amargarte la vida con la palabra de Dios. Está sentado en el trono mirando cómo bendecir tu vida a través de lo que has escuchado y leído. Nosotros tenemos un problema como cristianos y es el siguiente. Venimos de una tradición religiosa donde nos han enseñado al Jesús de la cruz. Escúcheme bien, nos han enseñado al Jesús con los brazos abiertos, con la herida en el costado sangrando, los piecitos así con un clavo en la mitad. Y entonces vivimos pensando en el Jesús sufriente, y como Jesús sufre, pues si yo sufro, pues amén. Porque me tocó sufrir en la vida. Entonces, entre más sufra, como que más le agrado al Señor, porque yo nací para sufrir. Estás equivocado. Jesucristo ya no está en la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre. Está sentado en su trono. Pero estamos viendo a Jesús sufriente para justificar nuestro sufrimiento. Estamos colocando los ojos en la cruz y no la estamos colocando en el trono. Pero si Jesús no es sufriente y está en el trono, ahí está gobernando. Y si Él está gobernando y tiene todo poder y toda autoridad, lo que Él diga va a ser una bendición. Amén. Acuérdese, ya no es el sufriente, ahora es el gobernante, el del poder, el de la autoridad, del que tiene todo bajo control. Hay una palabra que yo quiero compartir contigo hoy y es emuná. Dígalo conmigo, emuná. Ya aprendieron hebreo. Emuná. ¿Sabe qué significa la palabra emuná? Significa Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto lo creemos? Ahora, si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué no puede controlar tu vida? Porque no se lo permites. Mira. Vamos, por favor, acompáñeme en Colosenses 3:1. Mire lo que dice, importantísimo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Qué? Eso es lo que significa la palabra cuando le estoy diciendo que ella no está sufriente. El Señor no nos dice ponga sus ojos en la cruz. No, el Señor dijo ponga sus ojos en Jesús. No ponga sus ojos en la cruz, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí le está diciendo a usted, ponga los ojos en las cosas de arriba. Y arriba Él está sentado a la diestra del Padre. Y cuando ponemos los ojos en las cosas de arriba, entendemos quién tiene el control. Yo sé lo que significa eso, porque cuando yo era niño, en mi casa teníamos un televisor de perilla y yo era el control. Nadie se levantaba a cambiar el canal. Me decían, Juanito, Carlitos, me decían, Carlitos, cámbialo al canal A.
Y yo tenía que pararme, ir hasta donde estaba el televisor y moverlo. Yo era el control. El televisor no cambiaba si no era por mí. Mire ese poder tan tremendo. Yo era el control. El televisor se prendía porque yo lo prendía. Y se apagaba cuando mi papá me mandaba a que lo apagara. Yo tenía el control. Pero cuando le damos el control a Cristo, dice la Biblia que todo lo que Él tiene preparado para nosotros es bueno y es lo mejor. ¿Cuánto lo creemos? Porque Él tiene el control. Cuando Él tiene el control, la decisión no es mía, es de Él. Entonces lo que Él provea es una bendición. Amén. En la Biblia hay una parte de la escritura donde dice que cuando los sacerdotes del templo iban a comer, ellos tenían una olla grande y en esa olla echaban las espaldillas y echaban las partes de los corderos y de los becerros sacrificados. Y dice la Biblia que cada sacerdote tenía la oportunidad de meter un gancho, y cuando metían el gancho en la sopa, lo que sacaran, esa era la voluntad de Dios para ellos. No podían mirar la sopa adentro, pero el gancho sí lo podían meter y podían sacar lo que Dios les iba a proveer. Pero los hijos de los sacerdotes no les gustaba la espalda, entonces querían otra carne y volvían a meter la carne y metían otra vez el gancho, y la Biblia lo veía como pecado, la palabra de Dios, y Dios lo veía como pecado. Porque no era lo que ellos recibían por voluntad de Dios, sino lo que ellos querían. Y ese es un problema que nos aqueja a todos. Y que todos nosotros tenemos que aprender a aceptar lo que Dios quiere, porque Él es el que tiene el control. Él está sentado en su trono. Y supuestamente ya no vivo yo. Él vive en mí. Amén. Cuando Él vive en mí, mis ojos no están puestos en el hombre, no están puestos en la persona, no están puestos en mi familia, no están puestos en el dinero, no están puestos en nada, están puestos arriba, en lo que proviene de arriba, en lo que viene de Dios. Capítulo 3, verso 2. Hace un pequeño cambio, pero mira esto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué tremendo. Qué tremendo que el Señor nos dice, mira bien hacia dónde estás tú poniendo tus ojos. Mira bien qué es lo que tú estás recibiendo, percibiendo de tu ambiente. Míralo bien. No tienes que poner los ojos en las cosas de la tierra. Hermano, las cosas terrenales todas nos traen frustración. Amén. Lo terrenal no nos trae deleite, no nos trae alegría. Hay gente que Dios bendice, pero quieren más. No se satisfacen. Tienen lo que Dios les ha provisto, pero anhelan otras cosas, muchos más. Hay un video, un reel de un señor que iba en un carro y vio al del Rolls Royce. Y dijo, ¿cómo quisiera tener ese Rolls Royce? Pero ese viene del de que no tenía piernas. ¿Cómo quisiera poder tener piernas para una bicicleta? ¿Cómo quisiera no tener esta bicicleta y tener una moto? ¿Cómo quisiera no tener una moto y tener un carro? ¿Cómo quisiera no tener este carro y tener el Rolls Royce? Porque lo terrenal no nos satisface. Mire, es tan básico como que hay personas que se casan prometiéndose amor eterno y se les olvida la mitad del camino. ¿No es así? Se les olvida el compromiso. Y sufrimos. Porque lo terreno es así.
Pero si ponemos la mirada en las cosas de arriba, lo que viene de arriba es maravilloso. Lo que viene de arriba es poderoso, es diferente. La Biblia claramente dice que cuando hay una casa de abundancia, pero en esa casa hay rencilla, eso no se disfruta. Pero no hay cosa más deliciosa que lo sencillo, el pan, con un corazón feliz, contento. Amén. Porque no depende de lo mucho que tengamos, depende de lo que nosotros disfrutamos, de lo que Dios sabe que disfrutamos. Quiero que vayamos por favor a Colosenses capítulo 2 y vaya conmigo por favor al verso 17. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en el verso 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo importante aquí es que la cabeza es Cristo. Amén. El que piensa, el que toma decisiones, el que gobierna es Cristo. Nosotros somos el cuerpo y nos estamos beneficiando del pensamiento y de lo que el Señor Jesucristo ha determinado para nosotros. Porque Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, nos nutrimos de Él. Nos alimentamos de Él, nos fortalecemos en Él. Todo lo que proviene de la cabeza de Cristo es bueno. Nada malo puede provenir de Cristo. Proviene lo malo de nosotros, de lo terrenal. Pero de Cristo nada malo puede provenir. Ahora el Señor dice ahí: si estamos conectados con la cabeza que es Cristo, todo nuestro cuerpo se nutre, se beneficia. Y esa es la oportunidad que Dios nos da hoy a nosotros, de permitirle al Señor que Él viva en mí y que yo ya no viva más equivocándome. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo conozco la lucha de muchos. Conozco la lucha de muchas personas que quieren ser exitosas en la vida. Vi la historia en Colombia de alguien que quiso ser exitoso y terminó en un techo muerto, acribillado por la policía, porque lo hizo a su manera. He conocido muchas personas que lo intentaron y quisieron ser exitosos de muchas maneras, y todas ellas los llevaron al final a la tristeza y al dolor. Pero también he conocido personas que han asumido el reto de permitirle al Señor tomar el control, dejarse guiar por Él, y que pasen sus días y pasen los años y sean felices y sean exitosos. Ser exitoso no es tener dinero. Ser exitoso es tener una familia que ame a Dios, una familia protegida por el Señor, una familia guardada en la gracia del Señor. Ser exitoso es ser feliz con la persona que está a tu lado. Amén. Y que haya amor. Ser exitoso es que tus hijos te amen, no te rechacen. Que tus hijos siempre quieran tu consejo y que puedas ser ejemplo de ellos. Eso es ser exitoso. La Biblia dice que el dinero es la bendición de Dios, viene por añadiduras. Cuando el dinero es la prioridad, cuando en mi mente otras cosas son prioridad, las añadiduras se convierten en algo nefasto.
Pero cuando para nosotros lo importante es lo que Cristo hace en nuestras vidas y que Él nos dirija y que Él nos direccione, las añadiduras nos traen beneficios y las disfrutamos. Pero ya estamos disfrutando la vida de otra manera. Así que yo creo que Dios ha hecho méritos suficientes a través de Jesús para que tú le permitas al Señor gobernar tu corazón y tomar las decisiones. Te perdonó tus pecados, quitó todos los argumentos de Satanás que venían contra ti, y es más, se pavonea contra el enemigo diciendo: este es victorioso porque cuenta conmigo. Yo creo que Él se merece más este trono del corazón que cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Amén. Esta es mi invitación de hoy. Es que hoy puedas tú decirle al Señor: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú eres el que toma las decisiones. Guíame, porque mientras yo he tomado decisiones he fracasado, pero ahora quiero ser victorioso en ti. ¿Cuántos decimos amén? Colóquese en pie, por favor. Aleluya. Ahí donde tú estás, piensa por un momento. Piensa por un momento si el Señor ya perdonó tus pecados. Piensa por un momento si el Señor ha sido bueno y ha quitado contra ti todo argumento que cualquier otra persona, otro ser, ha querido declarar sobre ti. Porque tiene que llegar el momento en que Él exhiba públicamente tu victoria. Debe llegar el momento en que el Señor exhiba públicamente que lo que ha hecho contigo es algo sobrenatural. Porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y como dice esa misma palabra, y lo que ahora vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Eso significa que todo lo que vas a recibir de ahora en adelante, de este momento en adelante, viene de Jesús, el que gobierna tu alma, y viene de Dios, porque es el que provee para ti todo, porque Él tiene todo bajo control. Nada. Y cuando Él está en control, nada falla. Y cuando el Señor está en control, todo es bendición. Cuando Dios no tiene el control, es frustración, tristeza, miedo. Y como Adán y Eva, escondiéndonos en medio del huerto. Hoy es un día para reflexionar si Cristo vive en mí, si realmente Él toma las decisiones, si realmente Él es el que toma las decisiones. Quiero pedirte que reflexiones por un momento si el Señor es el que está tomando las decisiones, o quién está tomando tus decisiones. Tu carne, tus emociones, o Cristo. Y si Él es el que toma las decisiones, te aseguro que verás la victoria que el Señor te va a dar. Si Él es el que toma las decisiones, nadie te podrá hacer frente. Eres más que vencedor. La palabra dice que irás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque Él es el que toma las decisiones. Así que hoy te animo a que le digas al Señor en esta mañana: Señor, toma el control de mi corazón, te entrego mi corazón.
díselo con tu corazón. Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón para que tú lo gobiernes. Te entrego mi corazón para que tú desde ahí gobiernes mi vida. Toma el control. Emuná. Toma el control, Señor. Señor, me cansé de fracasar. Estoy cansado, frustrado de fracasar, de no ver un futuro, de pensar si esto va a funcionar, sabiendo en mí, dentro de mí, que no es así. Pero hoy te entrego el control. Toma el control. Toma el control de mi mente, toma el control de mi vida, toma el control de mis sentimientos, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mis decisiones, toma el control de mis acciones. Que ya no viva yo y que tú vivas en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias te damos por esta palabra, mi Señor. Tú tomas el control. Y nuestro futuro está seguro en ti. Mi vida, dice tu palabra, está segura en ti. Y esa es la seguridad que mi alma desea, Señor. Tú eres el que has pagado el precio. No puedo darte menos, sino todo lo que soy para que tú gobiernes. Gracias. Gracias, Señor, por darnos esta palabra el día de hoy. Y permítenos, Señor, entenderla, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.